Hola, en este tema vamos a hablar sobre los índices, encuadrado dentro del tema 2 de la asignatura de base de datos y vamos a ver cómo se crean los índices. Os recomiendo también que veáis las diapositivas para que veáis cómo se buscan índices y cómo se calcula el factor de bloqueo de cada uno de estos elementos. Bien, pues en primer lugar, para ver el tema de la necesidad de utilizar un índice, para qué son necesarios, vamos a empezar haciendo una búsqueda de registros en ficheros o en tablas donde no hay índices, ¿de acuerdo? Supongamos que lo primero que tenemos es un fichero desordenado. Este fichero representa una tabla de datos en los que tenemos un campo de identidad, por ejemplo, de producto, que tenemos un número, y nos piden buscar, por ejemplo, el producto con identidad, ¿de acuerdo? Con identidad 11. Aquí, ¿vale? Al buscar el producto de identidad 11, voy bajando. La idea, como sé que esto es desordenado, lo que puedo hacer es empezar a buscar por el primero, paso al segundo, al tercer registro, y así voy recorriendo todos los registros de manera secuencial hasta que encuentro, ahí está, el número 11 y lo devuelvo. En el caso de que, por ejemplo, busque un registro, por ejemplo, el registro 100, que no está en este fichero, tendría que recorrer todo el fichero completo hasta el final para ver que no existe. Esto nos va a costar, si lo hacemos de manera en tiempo, nos va a costar O de n, que es decir, nos va a costar hacer n iteraciones, pensando que n es el número de registros que tiene el fichero, con lo cual va a ser proporcional a ese número de registros. Podemos mejorar un poquito esta búsqueda si nos dicen que el fichero está ordenado, como el que tenéis aquí. Este fichero es un fichero sobre datos de personas, y en este caso está ordenado por el nombre de cada persona. Bien, al hacer la búsqueda ordenada, podemos hacer, si por ejemplo buscamos una persona, como todos empiezan por A, buscamos una persona que empiece por AL, ¿de acuerdo? Entonces, al buscar una persona que empieza por AL, lo que vamos a hacer es irnos a hacer una búsqueda por la mitad, ¿de acuerdo? Al ser ordenado, empiezo a coger la mitad de los bloques, y la mitad sería este, y busco aquí, ¿de acuerdo? Si encuentro que ahí están las personas de AL, decir, bueno, pues este bloque que he encontrado, este es el bloque que devuelvo. Imaginaos que en vez de por ser AL, la búsqueda la hago por gente que empieza por AD. ¿De acuerdo? Empezamos la búsqueda de la misma manera, vamos a la mitad del bloque. Como ahí no está el AD, ¿vale? Ahora tengo dos opciones. Es decir, bueno, si sigo bajando hacia abajo, desde AL hacia abajo, sé que no voy a encontrar nunca el AD, porque el AD va antes que la L, con lo cual toda esta parte del fichero ya no me hace falta buscar en ella porque sé que ahí no va a estar. Con lo cual sé que solo tengo que buscar en esta mitad de aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual la búsqueda comenzaría de nuevo, se buscaría por la mitad del bloque y se volvería a repetir la operación. Bien, este tipo de búsqueda, al ser búsqueda ordenada, tiene un coste de O logaritmo en base 2 de n, donde n de nuevo es el número de registros que tenemos, ¿vale? Este logaritmo de base 2 sale porque cada vez el fichero lo dividimos por la mitad, la siguiente búsqueda por la mitad, y así, y eso en matemáticas se presenta con logaritmo en base 2. Bien, aún así, la búsqueda puede ser costosa, con lo cual queremos intentar mejorar, ¿vale? Para mejorar lo que vamos a hacer es utilizar índices, igual que el índice de un libro, para hacer la búsqueda más eficiente. Bien, esos índices nos van a llevar hacia el registro haciendo menos búsquedas que si no tuviésemos ese tipo de índices. Existen varios tipos de índices, ¿vale? Y todos suelen tener dos campos: valor del índice, es decir, valor que estoy buscando en el índice, y la dirección que me apunta a dónde está ese registro que estoy buscando. Los índices pueden ser de un único nivel, es decir, un único bloque de índices, o multinivel. En este vídeo nos vamos a quedar solamente con los índices de un nivel, ¿vale? Y en esos apuntes podéis ver cómo se crean los de multinivel. Bueno, pues en el índice de nivel, el primero que nos encontramos es el índice principal, ¿vale? Para hacer un índice principal, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que debe ser siempre sobre un fichero ordenado. Es decir, el campo del índice que vamos a utilizar de búsqueda tiene que ser el campo que sea ordenado en el fichero también, ¿de acuerdo? Además, el campo ese ordenado debe ser un campo clave, no puede tener valores repetidos, ¿vale? Teniendo en cuenta estas dos cosas, entonces sí podemos crear un índice. Por ejemplo, para este fichero de aquí, lo que haremos es, para cada bloque del fichero, aquí tenemos el bloque 0, aquí tenemos el bloque 1, aquí tenemos el bloque 2 y aquí tenemos el bloque 3 del fichero, pues para cada bloque del fichero haremos una entrada en el índice. ¿Cómo será esa entrada? La entrada, como he dicho, tiene dos campos cada índice, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el índice aquí, este es nuestro índice, y tenemos cada entrada tiene dos campos. El primer campo es el primer registro del bloque, en este caso sería Aaron, ed, que es la persona, y luego el segundo campo sería un puntero al bloque donde se encuentra ese registro. Bien, para el segundo entrada de índice nos iríamos al segundo bloque, haremos una segunda entrada en este índice, sería el primer registro de nuevo, Adams, tenemos ahí, Adams John, y un puntero a ese bloque. Para el tercero, pues lo mismo, haríamos una entrada en el índice, primero sería Alexander, ¿de acuerdo? Y un puntero ahí. Bien, y así para cada bloque que tengamos en el fichero. ¿Cómo hacemos ahora la búsqueda en este índice? Pues la búsqueda se hace igual que en el caso del fichero ordenado. Iríamos a buscar una persona que empiece por AL, pues iríamos a la mitad del fichero del índice y nos diría, no, pues aquí, a partir de aquí vas a encontrar gente que empieza por la letra B. Pues haríamos que tenemos que buscar en la parte de arriba, ¿vale?, a esa persona. Cuando encontremos, que imaginemos que AL está dentro de este registro, ¿de acuerdo? A L corresponde a nuestro registro. Lo que vamos a hacer es, vale, vamos a ir aquí a este registro y aquí nos van a devolver este bloque y vamos a buscar el registro dentro de ese bloque, ¿de acuerdo?
Bien, eso para el caso de índices principales. ¿Y si tenemos un índice, y si tenemos un fichero ordenado, pero el campo por el que está ordenado no es clave, es decir, ese campo tiene valores repetidos? Entonces el índice pasa a llamarse índice agrupado. Para ese índice agrupado lo que vamos a tener es una entrada en el índice para cada valor distinto del campo agrupado, ¿de acuerdo?, del campo no clave, y un puntero al bloque donde aparece el primer valor de ese valor repetido, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para este fichero que tenemos aquí, que tenemos, fijaros que el campo clave, el campo ordenado es el campo primero, el número de cliente, y ese campo en este caso sí puede tener, como veis, puede tener valores repetidos, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer el índice lo que hacemos es, bueno, para cada valor distinto del campo, en este caso tenemos valores distintos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, hacemos una entrada de índice. Entonces, para la primera entrada, pues el valor es el 1 y apuntamos al bloque donde aparece el primer valor de ese número que hemos puesto en el índice, el 1. La segunda entrada sería para el 2, el siguiente valor no repetido, que es el 2. Y lo que vamos a hacer es un puntero a la primera entrada, al primer registro que aparece en el fichero. Como aparece aquí la primera vez el 2, ¿veis ahí? Apuntamos el bloque aquí, ¿de acuerdo? Para el 3, meteríamos aquí el 3 en la entrada del índice y como el 3 aparece por primera vez en este fichero, perdón, en este registro, apuntamos a ese bloque. Y así sucesivamente para el 4 y para el 5. La búsqueda se podría hacer de nuevo igual, sabiendo que el fichero el índice está ordenado, sería una búsqueda a través del índice ordenado y nos diría, cuando encontremos el 2, nos diría que tenemos que empezar a buscar a partir de ese bloque los registros que tienen el 2 en ese campo. Bien. Ahora pasamos al siguiente índice en el que tenemos el campo sobre el que se crea el índice es un campo no ordenado, es decir, en este caso el campo no está ordenado en el fichero, pero sí que sigue siendo único, es decir, tiene valores no repetidos. En ese caso vamos a tener un índice secundario sobre un campo clave. Aquí no hay otro remedio que hacer una entrada de índice para cada valor distinto del campo no ordenado. Entonces, por ejemplo, eso sí, el índice sería ordenado, eso sí que lo mantendríamos. El primer valor que nos encontramos de este campo, que como veis no está ordenado, el primer valor más pequeño, si empezamos de ordenado de menor a mayor, sería el 2, con lo cual tendríamos, eso sería el 2, ¿de acuerdo? Y apunta al bloque donde se encuentra ese 2, apunta aquí. La siguiente entrada del índice, pues seguimos el valor que buscamos, sería el 3, ¿de acuerdo? Y apuntaría ese 3, buscamos aquí bien, apuntaría a este bloque. El siguiente valor que buscamos, el 4 no está, el 5. La siguiente entrada del 5 apuntaría a este bloque. Ahora viene, el siguiente sería el 6, pues el 6, estamos en índice y apuntaría a este bloque. ¿De acuerdo? Y así para cada valor, con lo cual tendríamos un índice en el que aparecería cada valor distinto del campo no ordenado, ¿de acuerdo? Y un puntero a su bloque. ¿Ve? Y luego la búsqueda sería, como este índice sí está ordenado, la búsqueda se puede hacer más rápida por aquí y luego acceder al registro. Y por último, el último caso que nos queda es si además de no estar ordenado, los valores están repetidos. Podéis ver en este caso, el campo aquí no está ordenado y además tenemos el 2 que se repite aquí, aquí y aquí, y el 3 que se repite aquí, aquí y aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? De nuevo, necesitamos una entrada para cada valor del posible campo. ¿De acuerdo? Una entrada para cada posible valor, una entrada para el 2, pero ahora en vez de tener un puntero a bloque, lo que tenemos es un puntero aquí que apunta a una estructura auxiliar. Bien, esta estructura auxiliar es una especie de matriz de punteros, ¿vale? Conceptualmente lo hacemos con una matriz de punteros y cada puntero de aquí apunta ahora directamente al registro que contiene el 2, en este caso aquí, y luego apuntará también aquí, mira, fijaros que apunta directamente al registro, no al bloque, y este que apunta al registro de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería para el 3? Pues para el 3 tendría, de nuevo, un puntero a una matriz de punteros a registros, que cada puntero de aquí apuntaría donde está el registro del 3. En este caso apuntaría a este registro 3, y este puntero apuntaría a este 3, y este puntero apuntaría a este 3 de aquí. ¿De acuerdo? Apuntan a los registros de cada valor, no al bloque en sí, sino al registro. Bien. Bueno, aquí tenéis un resumen que también tenéis en los apuntes, nos puede servir para saber cuántas entradas tiene cada índice, ¿de acuerdo? Si es denso o no denso, es decir, si hay una entrada para cada elemento, en el caso que sea denso, si no hay una entrada para cada elemento en el fichero es no denso, y si utiliza un bloque de anclaje en el fichero de datos, y si el primer bloque se utiliza como bloque de anclaje para el índice, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto terminamos el vídeo de hoy y hasta el siguiente.